Buenos días. Estamos en la siguiente agroconversación de ISAGRI en su stand. En este caso hablaremos de la transformación digital y conectividad de herramientas agrícolas, un tema súper no de moda, pero muy actual, ¿no? De moda lo pondremos en el futuro seguro. Es que en el mundo digitalizado que vivimos, está claro que la transformación digital y la conectividad de herramientas agrícolas es lo que va a permitir pues, que gestionemos mejor, con más sostenibilidad, las explotaciones agrícolas, ¿no? Entonces, hoy hablaremos de la conectividad y la apización de las plataformas, porque hay muchas plataformas digitales que tenemos que conectar para mejorar la gestión, optimizarla y de paso, pues, por supuesto, mejorar la gestión de nuestra explotación. Tenemos para esto dos expertos súper metidos en tema, expertos en estos dos términos de conectividad y apización, que trabajan hoy en día en sinergia, muy conectados también para aportar esta transformación, para lograr esta conectividad de plataformas, de diversas plataformas, con el programa Geofolia y a través de la plataforma Triskel. Si no me explico bien, Pedro, después me corriges. Perfecto. Siempre lograr mayor conectividad de una forma segura y de una forma también definitiva, ¿no? De encontrar la solución apropiada a ahorrar tiempo en la toma de datos y en la transformación de esos datos en una información útil para la explotación. Entonces, por un lado tengo a Pedro Gómez. Buenos días, Pedro. Buenos días. Pedro es ingeniero industrial y consultor en TIC, en la empresa Triskel Telecom. Pedro es consultor de transformación digital y, bueno, voy a tener que leer porque Pedro es muchas cosas más. Aparte de ingeniero industrial, tiene máster en Sociedad de la Información, profesor asociado en Tecnocampus, asesor de la Agencia de la Competitividad Empresarial, vicepresidente de la Asociación Empresarial Aceitec, y esto es alguno de ellos, ¿no? Alguno de los asuntos en los que estás. El mérito está en cumplir años, seguramente, cumplir, ¿no? Años. Para ir acumulando experiencia y, bueno, ponerla a disposición del sector, claro. Claro. De hecho, tienen más de 30 años de experiencia, siempre vinculada a la digitalización y ese impacto social que tiene, ¿no? Y actualmente muy centrado, poniendo el foco en la agricultura, ¿no? En la digitalización de la agricultura. Correcto. Bueno, no menos experto es Matías González. Él es ingeniero agrónomo, experto consultor en digitalización. Bueno, compañero y amigo de ISAGRI desde pues aproximadamente 9 años, ¿sí? Correcto. Y siempre vinculado al mundo digital también. Entonces, ¿qué hace Matías? Pues es un consultor que se dedica a analizar las empresas, a escucharlas, a desgranar las necesidades que tienen y implementar soluciones de una manera pues entendible para el usuario, que es muy importante, y eficiente para la empresa agrícola, que es el destino, ¿no? Es el objetivo número 1. Pues nada, es un placer, Matías, es un placer teneros a los dos. Gracias, Amalia. Es un placer teneros a los dos y voy a empezar a preguntaros y a ver el feedback que nos dais de la conectividad y la aplicación del sector. Entonces, cuéntanos, Pedro, voy a leer directamente una información que he leído en tu LinkedIn que me ha tocado, y es que te defines con esta frase, entre otras cosas, con vocación de entender el mundo de las organizaciones, las personas en su adaptación al cambio. Creo que lo di mal. Entonces, ¿en qué aspectos transforma una empresa agrícola, ¿no? Tu actividad en Triskel? ¿O cuál es el propósito de Triskel? Desarrolla un poco el propósito de Triskel en las empresas agrícolas. Muy bien, gracias, Amalia, y bueno, gracias a todos por la presencia en esta magnífica mañana aquí en Zaragoza, disfrutando del sector y de la compañía de los amigos de ISAGRI que nos acompañan en este viaje de la digitalización, ¿no? Cuando hablo de la gestión del cambio de las personas, de las organizaciones, podría remitirme a pensar en el pasado para intentar ver el futuro, ¿no? Hasta ahora la tecnología nos ha aportado mucha productividad a través de la maquinaria y eso nos ha llevado a rendimientos muy interesantes en el campo, ¿no? Eso ya obligó a una adaptación de las profesiones y de las organizaciones.
creo o creemos que en este momento estamos en un segundo escenario que empujado también por la tecnología, y es la base del dato. El dato en los próximos años va a ser fundamental para dar competitividad, para tener conocimiento, y eso también va a requerir otro salto adaptativo a ver cómo estos datos se transforman, tú decías muy bien, en útiles, en conocimiento, o sea, dato, información, conocimiento, ¿no? Ese es un proceso y un objetivo para simplificar y ayudar en que esos datos lleguen de una manera fluida al gestor de la explotación agrícola, de la explotación ganadera, para que pueda, en primer término, ahora está muy en boca, es dar cumplimiento a la normativa, que empieza a ser un poco lastrante, pero también para hablar de rendimientos económicos, para hablar de rendimientos agronómicos, ¿no? Entonces, creo que este es el cambio cultural que han de empezar a iniciarse, centrarse mucho en el dato. A partir de aquí, en Triskel, ¿qué es lo que hacemos? Porque ese dato, nosotros entendemos que las máquinas y los sistemas están recopilando datos de una manera continua, de labores, de productos que están aplicando a las explotaciones, pero ese dato es un dato inicial que se debe transformar en información útil. La misión de Triskel en este caso es que ese dato sea estructurado, que sea correcto. Las maniobras de las máquinas exigen o recogen datos que probablemente necesitan de una cierta adaptación a la necesidad, porque el campo tiene muchas circunstancias, los operarios que maniobran en las máquinas pues a veces necesitan ir por un camino, y nosotros hemos recogido los datos, pero hay datos que no tienen toda la coherencia necesaria por la propia idiosincrasia del trabajo, ¿no? Por tanto, hay que darles un tratamiento para que ese dato sea útil y que entonces cuadernos de campos del nivel de ISAGRI puedan darle la fluidez para que llegue a donde corresponde, a la administración, al tratamiento agronómico, y bueno, por tanto, simplificándolo mucho, el dato no es útil si no es un dato con información correcta, coherente, estructurada, porque los sistemas de información, aunque parezcan inteligentes, son un poquito tontos. Le hemos de dar la fluidez necesaria para que lo puedan tratar, y aquí es donde ISAGRI hace el viaje de nosotros hacemos el trabajo de pulir este dato para que vaya a ser tratado correctamente desde la agronomía, desde la economía, desde el rendimiento, desde la adaptación a la administración. Entiendo que ese dato que depuráis para hacerlo útil, como hablamos, viene de muchas ¿cómo se dice? Maquinaria, de muchas plataformas, ¿no? Dices muy bien, ¿no? El origen de ese dato, ¿dónde está? Correcto. Antes de pasar por vosotros y la depuración. La mayoría de los fabricantes han hecho esfuerzos importantes por tener, a través de la sensórica de las máquinas, pero no solamente podemos pensar en máquinas, también podemos pensar en otro tipo de sensores, y tienen sus plataformas donde han recogido esos datos que nos serán útiles en la medida que les demos el flujo para que lleguen a cuadernos de campo como Geofolia. ¿Correcto? Perfecto. Y entonces, Matías, sí que te ha abierto aquí pues todo lo que es el contexto, ¿no? de la problemática actual. Pero ¿tú qué desafíos detectas en tu andadura, tus visitas a estas empresas como cooperativas enormes de segundo grado, complejas, ¿no? En estructura? ¿Tú qué desafíos detectas en esos clientes que implantamos Geofolia? Sí, normalmente en este tipo de proyecto, o en realidad en la agricultura en general, hay un reto que es histórico, que es digitalizar el dato. Por eso, ¿no?, este planteamiento que hace muy bien Pedro es el gran limitante para poder dar ese paso de disponer de un dato técnico, de un dato administrativo, de un dato que realmente sea útil. Es que el dato pase del campo
al mundo digital. ¿Bien? Claro, con ese objetivo fue que empezamos la andadura en equipo, Triskel y Sagri y nuestros partners, ¿no? De buscar la fórmula de cada vez más traernos este dato de forma digital. Evidentemente no es un reto simple, pero hoy en día con las herramientas que ya disponemos, como bien tú decías, ¿no? Las API, estamos en condiciones de empezar a simplificar todo este proceso y simplificarle la vida al agricultor, simplificarle la vida al técnico, que tiene que estar detrás de ese dato muchas veces para poder hacer un seguimiento, ayudar a la organización, sea una cooperativa, una empresa privada, una empresa de servicios. Las casuísticas son muchas que encontramos en el campo, pero al final todas tienen la misma problemática, ¿vale? Entonces, aquí es donde realmente vemos la importancia de este trabajo que estamos realizando. Y si eso es la problemática planteada, ¿no? El agilizar, digamos, la adquisición de datos, que tenga menos coste, me imagino, la adquisición del dato, ¿no? Y después pulirlo a través de Triskel y dejarlo en buen sitio con Geofolia. ¿Me he perdido? Me he perdido total. Creo que sé por dónde vas. Realmente eso es uno de los puntos más importantes para cualquier empresa agraria, agricultor, organización agraria. Y es que es necesario que este dato esté, pero la pregunta es ¿a qué coste va a estar? Es decir, ¿qué recursos humanos yo tengo que invertir para que el dato a pie de parcela se digitalice y esté accesible? Entonces aquí es donde entran los automatismos, aquí es donde entra la tecnología. Es decir, a eso iba. Si nosotros automatizamos la captura del dato, no solamente vamos a ahorrar muchísimas horas de personas, sino que también vamos a eliminar errores. Y no nos olvidemos que el dato, digamos, aporta mucho valor en muchos ámbitos. Por un lado está el dato técnico, que nos va a permitir ser más competitivos, una cosa importante. Tomar mejores decisiones agronómicas, técnicas, económicas, pero también disponer de ese dato de cara a una trazabilidad. Y la trazabilidad se puede ver en dos aspectos. Uno, la trazabilidad que necesitamos como organización que comercializa su producto, o empresa o agricultor que quiere darle un valor añadido a su producto, y para eso hay que pasar muchas certificaciones de calidad, Global Gap, IFS o las que sean. Pero también tenemos luego la administración que nos está pidiendo que nos digitalicemos para cumplir con obligaciones administrativas. Claro, todo esto implica una serie de obligaciones que, si nosotros invertimos un volumen excesivo de horas, encima tenemos la problemática de que puede haber un error humano si todo el dato es registrado de una forma muy manual. Somos personas, nos equivocamos, hay un error en el dato, se declara, se envía a la certificadora. Todo esto nos puede costar mucho y nos puede generar muchos problemas. Si cogemos el dato de forma automática, vamos a tener un dato real, un dato limpio, un dato económico, porque al final es lo que decimos, todo es un balance. Si yo tengo la posibilidad de tomar una decisión un poco mejor, pero el coste para tomar esa decisión es exageradamente alto, no lo voy a hacer. En cambio, hoy no estamos en ese escenario, estamos en el escenario de que los fabricantes de maquinaria han desarrollado sistemas de detección de información de dónde está la máquina, con qué apero va, a qué velocidad avanza, qué caudal aplica. Tenemos una serie de datos ya digitalizados de un valor inmenso, pero ese dato tiene que ser procesado. Y por eso la colaboración con Pedro y con todo el equipo de Triskel es gente que lleva años y años haciendo este trabajo, puliendo esa tecnología. Y ahí es donde entra el concepto para mí importantísimo de colaboración. Es decir, tenemos que colaborar, nos tenemos que especializar para que este proceso realmente sea rápido, fácil y económico. Bien, entonces ellos se han especializado en la generación de este dato, en pulir este dato, en eliminar esos posibles errores que bien decía Pedro, de la casuística del campo, de la parcela, de la máquina maniobrando, que puede generar algún tipo de distorsión en el dato a nivel GPS, etc. El expertise en pulir ese dato y eliminar toda esa incertidumbre o ese dato, ese error, es clave porque hace que el dato llegue limpio a donde tiene que estar para ser analizado.
Y así como fabricantes, también hay desarrolladores, Triskel incluso, que desarrolla una serie de kits y de herramientas para adaptar maquinaria analógica, u otros fabricantes que conocemos en el mercado, que ya están cogiendo maquinaria analógica y la están convirtiendo en maquinaria digital, de una forma muy ágil, de una forma muy simple, y ya están generando un dato en la nube. Todo este ecosistema es el trabajo que estamos haciendo con Pedro y el equipo de Triskel y muchos otros colaboradores, ¿no? Fantástico, Matías. Y entonces, Pedro, como si fuera, vamos, una estudiante de primaria, así, muy claro y esquemático, Sí. ¿podrías ponerme un ejemplo que puedas pensar de emisor de dato, Triskel y Sagri? Y después hablarme de los beneficios que tú ves en ese esquema de trabajo. Pongo un ejemplo, pues Sí. máquina X. Sí, una empresa proveedora de servicios agrarios, ¿no? Que tiene una flota de vehículos que están trabajando para diferentes clientes. Ellos, estas máquinas, normalmente los fabricantes, como mínimo los más conocidos, tienen un sistema de recoger esos datos. Estos datos, ellos hacen un cierto tratamiento, ¿no? Pero no el específico y necesario para el que después vamos a tener que transportarlo a los cuadernos de campo, que son de alguna manera el centro neurálgico para el tratamiento adecuado de los datos. ¿En qué vía pasa ese dato a Triskel? ¿Cómo pasa el dato a Triskel? El fabricante los envía a la nube. Ajá. Están a disposición de los clientes y los clientes nos dan el permiso para recoger esos datos y hacer el tratamiento. ¿Qué tratamiento lo hacemos? Pues por ejemplo, uno muy básico. En España hay una parcelación muy concreta que todos conocemos que se llama SIGPAC. Bueno, pues se trata de que todos esos datos puedan estar referenciados al SIGPAC. Por ejemplo, esto no es muy sencillo, pero el cliente puede tener otras necesidades de referencia. También se podrían trabajar esas referencias. Otro nivel de elementos de ayuda a la hora de hacer un dato útil, pues Matías lo ha dicho muy bien. Los vehículos no son precisamente de laboratorio, son grandes máquinas que se encuentran con obstáculos, que a veces van por caminos y a veces pues el que maniobra pues necesita hacer algo fuera de la parcelación y el dato no es coherente porque realmente después tenemos que sumar todos los tratamientos podemos sumar información del trabajo que se está realizando, qué aplica, cuánto aplica. Bueno, toda esa información nosotros la ponemos a disposición para que Isagri haga el trabajo para el cual está especializado, ¿no? Es hacer ese tratamiento del dato. Y hoy, el que preocupa mucho, tenemos en el horizonte el cuaderno digital y creo que, bueno, Isagri nos está diciendo, Pedro, necesitamos que los datos vengan de esta manera para que demos la máxima facilidad al señor agricultor, empresa de servicios, porque hoy lo está haciendo manual. Ya, y eso manual. es el precio del coste del dato. Coste de dato, errores. Nos hablaba, Efectivamente. por tanto, esa es la función que creo que desarrolla. Después, me ha gustado mucho la propuesta de ecosistema que decía Matías, ¿no? Tenemos un cliente común, fabricantes de maquinaria, cuadernos de campo, software que trata el dato. El cliente lo tenemos ahí, cada uno nos especializamos en aquella parte, porque hoy la digitalización se está trabajando desde ese punto de vista, resolver grandes problemas. Y aquí tenemos una gran problemática que es darle sencillez al proceso. A todo el proceso. Y entonces, el fabricante recoge datos, nosotros los hacemos útil y Isagri en este caso le da el marchamo agronómico, económico Claro. y normativo para que todos en cada uno cumplimos una función especializada. Función especializada, información especializada y ya de paso, pues que tengamos organizada cada cajita de información según el cliente quiera. O sea que es una gran labor de sinergia y cohesión entre dos empresas punteras. Yo quiero ahora, como última pregunta, bueno, no sé si algún cliente que podáis... Sí, podemos contar casos de éxito, empresas que están trabajando ya con estos
estos sistemas. Por ejemplo, lo estaba comentando Pedro en su ejemplo de un fabricante de maquinaria. Podemos hablar, por ejemplo, del distribuidor John Deere de Solsona, agromecanizados del Solsonés, que es una empresa siempre muy pionera dentro de su actividad, que claramente tiene la intención de simplificar al máximo la experiencia de sus clientes y aprovechar toda la potencialidad de las herramientas de John Deere. Es decir, su maquinaria es pionera en temas de generar el dato de forma digital, subirlo a una nube, el My John Deere, que realmente es una plataforma excelente, y ese dato ya está ahí disponible, pero necesita este proceso para poder cargarlo en una plataforma como Geofolia, y desde esa plataforma que es Geofolia poder llevar ese control de conformidad automática, de alertas de fitosanitarios, alertas de umbrales de nitrógeno, todas estas cosas que son muy importantes de cara a las declaraciones. Todo este ecosistema, él lo ha visto claramente y ha dicho: yo quiero simplificar la vida a mis clientes, y que trabajando con maquinaria, con la maquinaria que nosotros le proveemos, generen ese dato y sea un dato útil, donde el cliente realmente se simplifique la vida. Imagínate un agricultor o una empresa de servicios que se pasa 12 o 14 horas en el campo, luego teniendo que ir a generar un dato. El dato se genera en tiempo real y el señor se dedica realmente a lo que realmente le importa, a lo que realmente le interesa, que es su trabajo cotidiano, darle servicio a sus clientes o tratar bien su cultivo para que no nos falte luego en la mesa la buena comida que generamos en este país, ¿no? Pues genial, la verdad es que es una pena que, ya que se genera un dato en el tractor, en el John Deere en este caso, pues volver a duplicar esa tarea de introducir... Como digo, John Deere, estamos trabajando con otros fabricantes, estamos realmente colaborando, lo que dice bien Pedro, ese ecosistema lo estamos trabajando con múltiples fabricantes, estamos colaborando con desarrolladores de herramientas GPS, etcétera, para que justamente lo que se genere sea un ecosistema completo, que haga que tanto un agricultor que trabaje con una marca, 2 marcas, 3 marcas que están conectadas, pero que también tenga 2, 3, 4, 5 tractores analógicos, puedan digitalizar con herramientas que ya existen esos tractores y generar ese dato, ¿sí? Y poder trabajar con todo ese parque de maquinaria de una forma coherente, eficiente, práctica, ¿sí? Que realmente su día a día sea el que ellos realmente quieren, ¿no? Súper interesante esta conversación, la verdad. Yo agradecida de que compartáis vuestra visión del presente, pero para finalizar ya, de manera escueta, ¿cómo veis el futuro? Porque estamos contando el presente, que ya está muy avanzado, ya esto está muy implantado, lo tenemos dominado, pero ¿cómo veis el futuro de todo esto? Bueno, el futuro, en este momento la tecnología está marcando una pauta a la que entiendo que las empresas que quieran competir, sin duda necesitarán abrazar el dato para saber y dar inteligencia, porque hasta ahora la tecnología estaba aportando productividad, que está muy bien, pero ¿productividad en qué? Hemos de tomar decisiones, y hoy las empresas no se pueden permitir el lujo de tener muy buena productividad si han ido en una dirección equivocada, ¿no? Por tanto, tendremos que empezar a pensar en el dato, aportar valor. Es verdad que en esta primera fase será una fase seguramente para complementar el dato, para trabajar el cuaderno digital, simplificar esta función, pero después tenemos que pensar en que el dato lo tenemos, vosotros en Isagri lo tendréis, y estáis ya trabajando y fabricando sistemas, algorítmica, para hacer el dato que sea inteligente, para que podamos cosechar aquello que toca, o al menos aquello que el sistema de información ha predicho. O sea, es información del pasado para predecir el futuro. Eso suena a ciencia ficción, pero vosotros lo estáis trabajando y lo sabéis muy bien, que ya tenéis estaciones meteorológicas, estáis de alguna manera cruzando esos datos para que puedas tomar una decisión no solamente productiva, sino además acertada. Eso es lo que yo creo que deparará el futuro. Matías, no sé cómo lo ves tú. Yo comparto al 100% contigo, Pedro, tu planteamiento. Yo ya hablo desde el punto de vista de las herramientas que tú bien dices que ya disponemos. Isagri, como proveedor global, estamos trabajando desde hace muchos años en eliminar
una problemática que no comenté en la primera pregunta que me has hecho, sobre todo en organizaciones como cooperativas, que es el gran problema de las bases de datos partidas. Es decir, hemos ido digitalizando, pero se ha ido atomizando la digitalización y te encuentras organizaciones que tienen una estación meteorológica de una casa, unas sondas de 4 marcas distintas, una herramienta de imágenes GPS, una herramienta para los GIS, otra herramienta para la información del campo, otra herramienta para una declaración y otra herramienta distinta para otra. ¿Qué les pasa? Que tienen 8 o 10 bases de datos distintas, fraccionadas. Fueron adquiriendo esas tecnologías porque les iban aportando un valor, pero han llegado al punto en que dicen: yo ya no puedo sacar un resultado útil porque está tan separada la información que si me dedicara a analizar estos datos, me pierdo e invierto mucho tiempo. Ahora lo que estamos trabajando en Isagri, con Triskel, con toda esta red que estamos montando y que ya está operativa, es gracias a las herramientas de Isagri poder centralizar el dato, crear bases de datos o una base de datos centralizadora, robusta, que nos va a permitir integrar esta información y disponer del dato útil, del dato procesado, podríamos llamarle, ¿no? Analizado, que permite que el que tenga que tomar una decisión la pueda hacer en el momento que necesita tomarla y no un mes o 15 días después cuando ya es tarde. Entonces yo creo que este es el futuro, es integrar todas estas herramientas, integrar toda esta información. Una vez pasemos toda la parte más administrativa y de procesos iniciales, yo creo que será la siguiente gran solución o gran, ¿no? Al desafío, correcto. Pues buen punto final de esta conversación, súper interesante y nada, buena feria a los dos. Continuamos. Muchas gracias, Amalia. Gracias Isagri, gracias Amalia, Matías. Un saludo a la feria y a todos y que tengáis una buena feria. Venga.